Pues muchísimas gracias. En primer lugar, al doctor Dante, que fue el que propició a través del Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana que el decano de ANCAS, Víctor Hugo Estación, me invitara aquí a Perú. Luego Richard Aguilar, el doctor Richard Aguilar, que me sugirió, y yo acepté encantado por participar en una universidad tan conocida como la PECU, que tiene fama internacional, y sobre todo una materia en la que le dedica alguna atención tanto al divorcio notarial como a los pactos en previsión de la ruptura, por lo que cuando me sugirió el tema le dije que encantado, porque había escrito en diversas ocasiones de estas materias. Lo va a hacer de forma que incluso quienes como ustedes quizás no estén familiarizados con la doctrina jurídica española o con estas materias, pues sea fácilmente comprensible. Como es una conferencia, me figuro que las preguntas son al final, de ordinario cuando es clase, no me importa que se me interrumpa a veces que haga falta, pero lo vamos a hacer de esta forma. Como se me ha sugerido que sean unos 45 minutos, pues dedicaré más o menos la mitad del tiempo al divorcio y otro tanto a los pactos en previsión de la ruptura. Comenzando por el divorcio notarial, quiero decir, la principal singularidad que tiene es que efectivamente sigue siendo un divorcio como ha sido siempre, y ahora el adjetivo es lo que le da cierta singularidad. Algunas veces en España el adjetivo le resta contenido al sustantivo, es decir, una democracia orgánica es la que no es democracia. Pero aquí no es ese el caso, es decir, aunque sea notarial, es tan divorcio el divorcio judicial como el divorcio notarial, es decir, surte los mismos efectos respecto a los cónyuges, y lo que cambia es los presupuestos para que se pueda aplicar este divorcio notarial, es decir, para que los cónyuges puedan acudir al notario para solemnizar esta ruptura matrimonial, porque se puede hacer tanto la separación como el divorcio. La introducción de esta figura, lo tengo que decir porque formaba parte de la comisión que se creó en la Generalitat de Cataluña, que es una de las comunidades autónomas de España que tiene legislación civil propia, pero en fin, en esta materia no podía legislar porque es de ámbito estatal, pero se sugirió, modestamente participé yo y sugerí que justo era en Perú donde ya se reconocía el divorcio notarial, porque en una revista muy conocida en España, que es El Derecho de Familia, pues trataba en uno de sus artículos en estas fechas del divorcio notarial. Luego fue al Parlamento español y definitivamente, siendo ministro de Justicia Ruiz Gallardón, pues aprobó este divorcio notarial. ¿Qué presupuestos exige en España el divorcio notarial? Es decir, esto es una competencia estatal, porque esta materia, aunque es cierto que se reguló en la disposición final 11ª de la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015, que modifica el título 7º de la Ley del Notariado, está regulado en la Ley del Notariado. Los presupuestos que exige la legislación notarial para que se pueda llevar a cabo el divorcio ante notario es, en primer lugar, que se trata de un divorcio de mutuo acuerdo. Es decir, si no están ambos cónyuges de mutuo acuerdo, es decir, si fuera un divorcio contencioso, tendrían que ir al juez. Pero si están ambos cónyuges de mutuo acuerdo, tienen la doble opción, es decir, acudir a la autoridad judicial o acudir al notario. Este es un primer requisito. El segundo requisito es que no existan hijos menores de edad o que haya personas discapacitadas. Si hay personas discapacitadas, sean hijos, aunque ya sean mayores de edad, esto se ha reformado recientemente la problemática relativa a la capacidad jurídica de acuerdo con la Convención de Nueva York del 2012, pero si hay personas discapacitadas tampoco podría ser ante notario. Es decir, que los dos requisitos son que sea consensual, es decir, ambos cónyuges estén de acuerdo, y que no haya hijos menores ni discapaces. Se ha planteado un problema porque en España los hijos mayores hasta cierta edad, es decir, quizás pues ustedes ya sean todos mayores de edad, pero todavía estén bajo la dependencia económica de sus padres, algún autor muy significado defiende que cuando hay estos hijos mayores pero bajo la dependencia económica tampoco podría ser notarial. Yo en esto discrepo, porque entonces lo que se haría era sujetar el divorcio de los padres al consentimiento de los hijos, cosa que no contempla la legislación. Lo único que exige es que no haya hijos menores, y el mayor de edad, aunque esté dependiendo económicamente de sus progenitores, lo que es cierto es que es mayor de edad. Otra cosa es que ciertamente los pactos a que lleguen los progenitores pueden no afectarle si no está de acuerdo, pero eso no tiene que impedir el que efectivamente el divorcio sea notarial.
Y por último, desde un punto de vista de la forma, los cónyuges, como es un divorcio consensual, de mutuo acuerdo, pues pueden estar representados por un único letrado. Es decir, no se exige que cada uno de los cónyuges, porque todavía no se han divorciado para ser ya cónyuges, tenga que estar asistido por un letrado diferente, sino que un mismo letrado o abogado en ejercicio puede defender a ambos. Esto, ya digo, es la reglamentación general de los presupuestos sobre los que se funda este divorcio notario. ¿Qué otros matices hay que añadir? Bueno, pues en cuanto a esos matices, que justo ahora venido de camino se me han preguntado, puede darse el caso que se trate de un matrimonio, no necesariamente se ha tenido que celebrar en España, ya es el caso de personas de origen en un matrimonio celebrado en Rusia, se tendrá que acreditar ante el notario español la existencia del matrimonio, pero ya digo, no sería impedimento, y lo que es quizá más frecuente cuando es un español con un cónyuge latinoamericano, porque ya saben que el matrimonio en España puede ser también homosexual, es decir, pueden ser dos mujeres, dos hombres, o no es inconveniente para la celebración del matrimonio, y no es infrecuente que algunas veces, aunque sea de mutuo acuerdo, pues efectivamente uno de los cónyuges, permítanme la expresión un poco vulgar, quiera perder de vista al otro aunque estén de mutuo acuerdo, y se haya ido ya a su país de origen, sea Rusia, sea Argentina, sea la India. ¿Puede celebrarse esta ruptura matrimonial con un poder? Porque evidentemente el cónyuge que se ha ido a Rusia, que se ha ido a la India, que ha venido aquí al Perú o a Argentina, no va a acudir a España para divorciarse. Efectivamente, aunque esto fue una cuestión problemática, yo lo que escribí ya desde el primer momento consideré que era evidente que se podía hacer ante notario con poder, porque se podía hacer también en la vía judicial y no tenía por qué ser distinto el que se celebra en la vía judicial que ante notario. Se puede hacer con poder, pero con una matización que es importante. No basta un poder para pleitos, un poder normal. Se trata de un poder especial para ese divorcio. ¿Por qué especial? Pues porque efectivamente cuando es de mutuo acuerdo, y como he dicho, no puede haber hijos menores ni discapaces, se tiene que solemnizar también un convenio regulador, pero prácticamente todo ese contenido del convenio regulador está sujeto a la libre arbitrio o voluntad de los que celebran esta ruptura matrimonial y acuden al notario, pero tienen que estar informados. Por eso exige este artículo la asistencia letrada. En este caso, el poder, lo que ha exigido la Dirección General de los Registros y el Notariado, que es el órgano administrativo encargado de determinar cómo tienen que actuar los notarios, pues exige efectivamente que ese poder, el cónyuge que no está en España, que no va a acudir ante el notario español, pues otorgue poder, que puede ser ante un notario argentino, peruano, ante el organismo consular de España en Perú o en Argentina o en cualquier país que sea, ¿no? Pero efectivamente manifieste que conoce el convenio regulador, se incorpora al poder y tiene que estar asistido, es decir, o manifestar que está asistido o lo conoce. Quiere decir, podría ser incluso el propio letrado que interviene el que hiciera de poder. Esto, ya digo, serían cuestiones más circunscritas o que definen el divorcio ante notario. También hay que señalar que, a diferencia de casi todas las materias contractuales en que existe libertad de elección del notario, en el derecho español existe libertad de elección, pero con unos matices. No se puede acudir a cualquier notario de España, igual que el que compra o vende, sí que pueden ir al notario que quieran si los dos están de acuerdo, si no hay unas reglas, pero bastante amplias para elegir. En el caso de divorcio sí que está fijado también que el notario tiene que ser el del domicilio de alguno de los contrayentes, bueno, de los que van a dejar de ser cónyuges, es decir, pero por ejemplo en Barcelona, que hay 100 y pico notarios, 130, pues se podría ir a cualquiera de los notarios de Barcelona, pero es la única competencia territorial. Luego, otra cuestión importante de este divorcio notarial es este convenio regulador. Bueno, el convenio regulador en España, pues está, la legislación catalana tiene algunas cuestiones, está ampliamente regulado ya desde el año 81
el Código Civil español, los pactos que son imperativos y que están sujetos a unas reglas y por eso no puede ser en el ámbito notarial, son los relativos a los menores, es decir, los alimentos, con quién van a quedar estos menores o los derechos de visitas, en fin, todas estas cuestiones en el convenio regulador ante notario no se tratan porque efectivamente como no hay menores no es cuestiones. Fuera de estas cuestiones, efectivamente, la atribución del uso de la vivienda, el pasarse a alguna pensión, el renunciar a las pensiones, que luego me referiré a ello cuando trate los pactos en previsión de la ruptura, quedan sujetos al libre consentimiento, a la libre voluntad de los cónyuges. Ya digo, asesorados, pero como es de mutuo acuerdo, basta que haya un abogado para ambas partes. ¿Qué cuestiones son las que ya se han planteado respecto de este convenio regulador? En el derecho español, tanto la Dirección General de los Registros, que vuelvo a repetir, es el órgano administrativo a resolver las cuestiones que puedan ser susceptibles de discrepancia con la actuación del notario, admite que este uso tiene que ser temporal. Es decir, no cabe un derecho de uso de la que era la vivienda conyugal de carácter vitalicio. Tiene que ser temporal. No obstante, en algún caso, por matiz o de forma excepcional, ha admitido que por razón de la edad de uno de los cónyuges, por razón de sus circunstancias personales, pues efectivamente pueda tener este carácter vitalicio. Imagínense dos personas de 80 años que se divorcian, bueno, claro, lo mismo es decir que va a durar el uso de la vivienda 30 años que decir que es vitalicio, porque en fin, llega un momento que todos pasamos a la otra orilla, eso no es algo cierto. Es decir, te decía un celebérrimo catedrático de Derecho Romano que solo hay dos cosas ciertas, la muerte y los impuestos. Pues efectivamente, pero ya digo, esto es lo excepcional, y dadas las condiciones, sino la atribución del uso de la vivienda familiar tiene que ser necesariamente temporal. Bueno, luego también los cónyuges pueden distribuirse pues alguna pensión, alguna indemnización. Es muy importante en estos pactos el carácter transaccional, porque el artículo 1814 del Código Civil Español respecto de ciertos pactos no admite la transacción, pero esto también tiene que ser visto con gran cuidado porque habla cuando esté sujeto a pleito, y aquí no está sujeto todavía a pleito, sino que es un acuerdo entre ellos. Por tanto, por ejemplo, en el derecho italiano sí que se admite la indemnización por una cantidad y se acaba la polémica. Quiere decir, en este caso yo creo que también ese acuerdo del uso de la vivienda familiar, pues bueno, puede fijarse una cantidad que englobe pues la posibilidad de que el que tiene que abandonar la vivienda familiar pueda arrendar o comprar otra. Si no tiene posibilidades de encontrar trabajo por su edad, en fin, por las circunstancias laborales, que pueda seguir teniendo una vivienda digna. Ahora, otra cuestión que con la reciente reforma del Código Civil hubo un célebre magistrado de Derecho de Familia, Pascual Ortuño, que consideraba una entelequia el derecho de visita de los animales. Bueno, pues esto ha dejado de ser ya una entelequia porque ahora el Código Civil Español también contempla que en estos pactos se pueda pactar sobre la atribución de las mascotas a uno de los cónyuges y el otro tenga como una especie de derecho de visita. Es decir, esto no es cuestión. ¿Qué es más cuestionable? Porque claro, es decir, cuando eran cuestiones que se resolvían en la vía judicial, el imperium que tiene la autoridad judicial obviamente no tiene el notario. Por lo menos en España todo lo que hace el notario siempre que tiene que ser de acuerdo. El notario no puede imponer nada. Tiene que aprobar el convenio regulador que se le presenta. No es propiamente, porque no es juez, una homologación judicial, aunque la homologación, como su propio nombre indica, es que el juez homologa lo que se le presenta o no, pero no impone sus criterios. El notario tiene que controlar también que no sean unos pactos muy perjudiciales o gravemente perjudiciales para uno de los que van a ser excónyuges, pero claro, esto es una cuestión relativa, porque nadie mejor que los propios cónyuges son mayores de edad, tiene un abogado que los asiste, porque el notario también tiene obligación de informar. Es muy relativo y yo creo que es algo que incluso en el derecho catalán, más todavía que en el Código Civil Español, no se utiliza tanto el que el notario tenga que controlar
tiene siempre con carácter general notario que controlar la legalidad, esto nadie lo discute. Pero quiero decir, tampoco puede ser él el que imponga sus criterios de lo que considera equilibrado, lo que considera justo, porque bueno, hay veces que circunstancias personales o de otra naturaleza pues hacen que efectivamente nadie mejor que los cónyuges sepan por qué les interesa la atribución de la vivienda familiar, por qué les interesa a lo mejor que se les atribuya otra vivienda, otras circunstancias que no estos pactos. Pero ya digo, en esto no suele haber polémica y donde puede haber discrepancia es que luego esta escritura que trata sobre bienes inmuebles se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. El registrador también puede calificar la escritura muy limitadamente porque en el derecho español el ámbito de la calificación registral distingue cuando se trata de actos judiciales, administrativos o notariales. Con mayor amplitud es la calificación en lo notarial, pero cada vez más se abre la doctrina que entiende que cuando la actuación notarial se asemeja a la jurisdiccional de los jueces, pues también el ámbito de calificación es reducido. ¿Qué cuestiones polémicas, por ir acabando con este primer bloque, son las que se han planteado en estas escrituras? Claro, como es una escritura, pues tiene esa función de suponer la ruptura del matrimonio, tratar sobre estos pactos, pero algunas veces se aprovecha para otras cuestiones que se han solido plantear cuando se ha pretendido inscribir la resolución judicial que determina el divorcio o la separación. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando es la vivienda familiar, no hace falta que los excónyuges acudan al notario a solemnizar la ruptura matrimonial y la adjudicación de los bienes, sino que cuando es la vivienda familiar es directamente inscribir la resolución judicial, mientras que si hay una segunda vivienda, en un caso concreto que se aprovechaba para saldar la deuda con la suegra, en otro caso para compensarse bienes privativos de cada uno, en esto la Dirección General ha señalado muy claramente que lo que es la vivienda familiar, sea el uso, sea que se la queda uno en propiedad porque era en proindiviso o tiene carácter ganancial y se extingue, efectivamente cabe en la resolución judicial, cabe en la escritura. Pero lo que es cierto es que no haría falta dos escrituras, una la de divorcio y otra en la que se distribuyen los demás bienes, sino que en la propia escritura se podría hacer, bueno, lo que es el divorcio, lo relativo a la vivienda familiar, sea que se atribuye la propiedad, sea que se atribuye el uso, sea, como vamos a ver acto seguido, que ya hay unos acuerdos prematrimoniales y lo que se hace es recoger en la escritura esos pactos prematrimoniales, pues se podría recoger todo en esta escritura y ser susceptible de inscripción. Esto, ya digo, son las cuestiones más relevantes. Hay infinidad de otras que se pueden plantear, ya digo, de ordinario cuando se trata de cónyuges de distinta nacionalidad que incluso han podido celebrar el matrimonio en el extranjero, también es posible, vuelvo a repetir, que se haga el divorcio en España. Luego, para inscribirlo en el registro de la propiedad es necesario que esté inscrito previamente en el registro civil y hay veces que efectivamente no existe ese registro de las personas porque son extranjeras. En ese caso existe el registro civil central en el que está radicado en Madrid, en el que se inscribe esta resolución judicial. Ya digo, en esto, porque creo que son prácticamente los 20 minutos que quería dedicar a cada cosa, sería lo más relevante relativo al divorcio notarial. En todo caso, para concluir, lo que sí es imperativo es estos requisitos que les he dicho, es decir, que no haya menores, que no haya discapaces, que haya una asistencia letrada, tiene que haber un convenio regulador, que muchas veces, en algún caso que ahora me recuerdo que he dicho yo, el convenio regulador simplemente decía que no se tenían que hacer ninguna atribución, eran dos personas ya de 80 años que tenía cada uno su patrimonio y su vida más que resulte, lo único que ponían es poner fin a la relación matrimonial y por tanto ya está. Quiere decir que no hay ningún contenido que, sin embargo, si hubiera menores es necesario, pero vuelvo a repetir, no puede ser notario. Con esto, sin perjuicio que luego si hay tanda de preguntas, pues lo podemos hacer. Me quiero referir ahora, en lo que es el segundo lugar, a los pactos en previsión de la ruptura, es decir, los prenups, siguiendo la terminología americana, sobre todo norteamericana. Esto es más, quizás, digamos, tiene como más enjundia, sobre todo por el contenido, en fin, en algunas cuestiones que ahora les voy a indicar. Los pactos en previsión de la ruptura, lo primero que hay que preguntarse es por qué se admite.
Bueno, se admite porque está admitido el divorcio. Cuando hasta el año 81 en España no se admitía el divorcio, pues no era posible admitir estos pactos, porque no carecían de sentido ni de razón de ser. En segundo lugar, en el derecho catalán se admiten porque están regulados específicamente. Pero en el Código Civil Español no están regulados y también se admiten. Lo ha admitido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en base a un artículo que me figuro que, si no con idéntico contenido similar, pues habrá en Perú, y es el artículo 1255 del Código Civil, cuando dice que las partes contratantes podrán estipular los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden público. O el orden público. Orden público que tanto puede ser jurídico como económico, ¿no? Como han dicho para su artículo casi coincidente los franceses, y lo económico es relevante. Claro, cuando estos pactos, o incluso separaciones de hecho, es decir, porque en España hasta que en el año 81 se regula el divorcio, no se admitía el divorcio, pero no lo vamos a negar, bueno, se admitió antes del régimen franquista, con la República sí se admitió, del año 31 que empezó hasta el 39 que acabó la guerra civil. Con el franquismo se suprimió el divorcio, con lo cual había personas que estaban divorciadas durante la República con una problemática, pero no es ahora la cuestión. La cuestión es que durante el franquismo no cabían estos supuestos, estaba sujeto a la legislación canónica y efectivamente cabía la separación, no la ruptura matrimonial, que sería, o la nulidad, que aún sigue existiendo, o el divorcio, como saben ustedes perfectamente. Lo nulo es lo que siempre ha sido nulo, es decir, no ha tenido efectos. Nulo es lo que es nulo, nulos efectos produce. El divorcio, durante un tiempo, la relación jurídica, el contrato, si se le puede llamar así, al de matrimonio, pues existió, pero en un momento dado, desde ese momento deja de surtir efectos. Lo admite el Tribunal Supremo diciendo que efectivamente existe esta libertad de pactos en el artículo 1255 y nada impide que sea en el ámbito económico o también en el ámbito de familia. Esto con alguna problemática respecto a la causa que luego, cuando avancemos un poco, señalaré. Siguiendo más bien el derecho catalán, que con sus características se puede aplicar también al ámbito del Código Civil Español, ¿qué requisitos se exigen en estos pactos en previsión de la ruptura? Obviamente los que los celebran son los cónyuges. Y igual que para los capítulos matrimoniales se requiere la misma capacidad que para contraer matrimonio, aquí igual, es decir, habilis ad nucia, habilis ad, en fin, a los pactos capitulares, a los pactos en previsión de la ruptura. Pero ¿qué matices introduce el derecho catalán, que obviamente no se pueden aplicar en el Código Civil, que está fundado en la libertad y que se inspira en las reglas uniformes del derecho norteamericano? Bueno, lo primero que se exige es un plazo. Los pactos en previsión de la ruptura tanto pueden ser anteriores al matrimonio como posteriores, casi en las vísperas de la ruptura. Es decir, o se puede, en previsión de que va a haber una ruptura, se pueden celebrar estos pactos y luego a posteriori solicitarse el divorcio y hacerse el convenio de regulación. Cuando es antes del matrimonio, y en el ámbito anglosajón, norteamericano más exactamente, era en el sentido de proteger a la que iba a ser la futura esposa. Imagínense que era el caso concreto que se dio de que estaba en embarazo y podía verse condicionada, se exige que se celebren 30 días antes de la celebración del matrimonio. Es decir, si no hay ese plazo, los pactos son nulos. Tiene que ser con esa anterioridad. Es decir, uno va a contraer matrimonio, pero los pactos los tiene que celebrar con 30 días anteriores o ya después de celebrado. Pero claro, ya después ya está casado. No es soltero, ya está casado. Quiere decir que ya la circunstancia ya cambia, porque en el derecho español, seguro que aquí también, en el mismo momento que te casas ya tienes derechos sucesorios. En el mismo momento que te casas, aunque hayan pasado segundos, pues ya tienes los derechos propios de cónyuge. Esto algún conocido autor pues criticó el que se pusiera este plazo, diciendo que ya el notario tiene obligación de informar y que no entendía este plazo previo, pero además otro segundo requisito, y es que la información notarial tiene que ser por separado a cada futuro cónyuge. Le voy a explicar alguna cuestión práctica que he vivido. Efectivamente, en dos casos concretos, dos personas de origen eslavo, exactamente dos jóvenes rusas, cuando les informé por separado, la cuestión es que no firmaron. No sé si no conseguirían otra notaría, pero desde luego en mi notaría no firmaron. Ahora, no es, ¿por qué? Porque efectivamente
no es lo mismo preguntar a solas que cuando está el otro futuro cónyuge que se puede ver condicionado. En un caso concreto se me preguntaba qué derechos económicos tenían, pero eso quizá era lo menos relevante. Si se podía llevar su hijo, si se divorciaban, en ese caso concreto a Rusia, claro, eso hay que mirarlo porque está el problema de la sustracción de menores, esos menores para salir del territorio nacional. Entonces, por eso yo creo personalmente que es muy adecuado que se informe individualmente, igual que ahora en otra materia también es en los préstamos hipotecarios, hay que hacer un acta previa informando al que va a ser deudor hipotecario como mínimo el día de antes. Y también preguntan cosas que cuando se firmaba directamente con la banca pues se veían más condicionadas. Entonces ya digo, estos requisitos de los pactos en previsión de la ruptura pre-matrimonio es necesario 30 días antes esta información individualizada y además el derecho catalán exige que sea en escritura pública estos pactos, es decir, no pueden ser en documento privado. Esto sí que quiero hacer un matiz porque cuando escribí el primer artículo ha habido varios autores que me han criticado, otros que no lo digo claro y desgraciadamente pues hace poco, agradezco a la autora italiana que me cita y es la única que entiende exactamente lo que digo. Otra precisión que hace no es exacta, cuando dice el profesor Serrano siguiendo la doctrina alemana, no, porque no leo el alemán, quiere decir que fue inspiración mía, que coincida es otra cosa. Quiere decir, esta escritura pública no es una escritura pública constitutiva, es decir, el forma dat esse rei, es decir, la escritura no da forma. Sí cabe que estos pactos se hagan en documento privado en algunos casos. Estos pactos evidentemente no se hacen cuando dos jóvenes de 20 años van a contraer matrimonio. Se hace cuando ya es el segundo matrimonio, cuando uno de ellos tiene en fin, imagínense un empresario, o un futbolista de renombre, un actor, es decir, cuando se quiere mantener bien separados los matrimonios y ciertas circunstancias. Por tanto, sí puede ser, en un caso concreto que conocí yo, pues eran unos pactos hechos en documento privado en que habían intervenido civilistas, fiscalistas, asesores económicos, porque se quería quedar todo muy delimitado. Entonces, si la forma fuera constitutiva, no se podría elevar a público. Igual que una hipoteca nace en la escritura o una hipoteca. Es decir, la forma tiene una función solemnizadora. Incluso, siguiendo al derecho europeo más moderno, sería una forma informativa, es decir, cumple esa función solemnizadora, pero sobre todo una función informativa. Es decir, que el notario informe y controle. Bueno, estos pactos en previsión de la ruptura, ¿qué contenido pueden tener? Ya digo que por supuesto que les he dicho, tienen que ser los dos futuros contrayentes, tiene que ser con esa antelación de 30 días si es prematrimonial, tiene que ser en escritura pública, se les tiene que informar individualizadamente. En estos pactos también el Código Civil catalán exige que haya una información previa entre los cónyuges de su situación económica, de las futuras expectativas, pero en esto de las expectativas ya dije yo que claro, son unas expectativas fundadas. Por ejemplo, la expectativa de que se muera la abuela que tiene muchos años y siempre ha dicho que le va a dejar la fortuna al nieto, no es una expectativa. Si se trata de una expectativa que incluso ni se puede poner en conocimiento, imagínense un futbolista si va a fichar por otro equipo que tiene que mantenerlo en secreto, o que lo van a nombrar director de una multinacional porque va a cambiar de la que está. Es decir, siempre habría que prevalecer el derecho a la información limitada. Y luego tiene que guardar equilibrio, pero este equilibrio ya lo ha puesto también de relieve la doctrina. ¿Qué es este equilibrio? Esta equidad o compensación en los pactos. Por ejemplo, si se quiere pactar que aunque no sea el régimen de gananciales, sino que sea el régimen de separación de bienes, pero quieren en las compensaciones, en los pactos, establecer, bueno, pues efectivamente puede decirse, oiga, distinguir lo que son ingresos personales de lo que son ingresos por rendimientos de los bienes inmuebles o de cierta actividad económica. Los pactos, o imagínense que es un abogado o un farmacéutico boticario que tiene un local donde tiene establecido el negocio, claro, puede perfectamente, a mi modo de ver, y así hay más autores que lo han defendido, que en lo que es los rendimientos económicos se pueden excluir. Es decir, oiga, lo que cada uno de nosotros ingresemos, si se produce la ruptura matrimonial es nuestro, aunque el uno ingrese $6.000 mensuales y el otro escasamente 600, ¿no? Bueno, pero tendría que ser así, es decir, no puede decir yo sí te tengo que compensar y tú, aunque a mí fuera mínimo, no. Quiere decir, tiene que haber estas compensaciones por razón del origen.
Si se trata de plusvalías, pues exactamente lo mismo. Si uno por razón de sus inmuebles, que vende, que negocia, tuviera muchas plusvalías y otro no, pues efectivamente lo mismo. Es decir, que esto tiene que ser de esta manera. Y luego, también en estos pactos en previsión de la ruptura, cuando se aprueban, pues están ambos informados, ya digo, tiene que hacerse esa información, que no se trata como en una auditoría bien establecida las partidas, es decir, es la información típica que puede haber entre los cónyuges, sin que haya ocultación maliciosa. Esto se parecería un poco a lo que es en el derecho hereditario, que se pierde el beneficio de separación de inventario cuando en el inventario se ocultan maliciosamente bienes de la herencia. Pues aquí exactamente también habría esta pérdida si alguno de los dos futuros cónyuges, o ya cónyuges si es posmatrimonio, pues hubiera ocultación maliciosa. Pero también contempla el código que efectivamente cuando se vaya a exigir, pues se haya producido una alteración sustancial de las circunstancias. Imagínense cuando se pactó, ambos cónyuges gozaban de plena salud, tenían su trabajo, pero cuando se va a producir la ruptura matrimonial, pues uno sufre enfermedades o dolencias que evidentemente la ruptura matrimonial sin ninguna compensación lo dejaría prácticamente en indigencia. Obviamente podría exigir que esos pactos sean modificados, aunque se pactara otra cosa porque se ha producido esa alteración sustancial de las circunstancias. ¿Qué otras cuestiones se tratan o se han aplicado? Haciendo una breve distinción entre cuestiones personales y cuestiones patrimoniales, lo primero es que estos pactos no pueden establecer, por lo menos en el derecho español, lo que se llama el covenant marriage, es decir, no puede pactarse la indisolubilidad del matrimonio, porque es una cuestión de orden público, la ruptura matrimonial, y por tanto se puede pedir la disolución. ¿Qué otra vía sí cabría? Bueno, pues un poco al derecho americano, establecer una compensación e indemnización por razón de la duración del matrimonio. Oiga, te voy a compensar con esta cantidad si el matrimonio dura 2 años, o por cada año que dure el matrimonio te voy a compensar con otra cantidad. Esto yo creo que es perfectamente admisible y es un pacto no inhabitual. Luego se puede pactar también con ciertos porcentajes, alrededor de la cuarta parte, sobre la compensación económica, la compensación por razón del trabajo. Hay veces que la compensación económica, bueno, es eso, pero el trabajo hay veces que el negocio es de uno de los cónyuges, pero el otro dedica prácticamente toda su actividad. Parece que es lógico que si incluso ha renunciado a su actividad de profesor, de su industria, su negocio, pues tenga derecho a una compensación en el momento de esta ruptura patrimonial o matrimonial, ¿no? Pero ya digo, sobre todas estas pensiones que regula el código, se admiten pactos con un límite en cuanto a la compensación de la cuarta parte. Y ¿qué es más importante de estos pactos en lo que es las cuestiones personales? En el ámbito de las cuestiones personales, algunas veces, en fin, lo he dicho en varias veces que me han invitado a hablar de esta materia, claro, por lo menos la concepción tradicional del matrimonio que tengo yo queda un poco marginada. Es decir, la vieja idea de que el matrimonio era una institución, algún autor como el famoso Chicu, catedrático de Bolonia, que tuvo gran influencia en la doctrina española hace un siglo por la ingente cantidad de catedráticos que estudiaron en Bolonia con él. Hoy el derecho de familia, lo que sostenía el famoso Antonio Chicu, de que es más derecho público que derecho privado, está totalmente superado. Hoy el ámbito del matrimonio y de estos pactos es totalmente autonomía privada. Los límites son escasos y siempre, digamos, en una interpretación más pro libertad que restrictivos de los pactos. Dicho esto, pues efectivamente hay pactos que ya se han estipulado. Ya digo, la indisolubilidad es inadmisible, pues es una cuestión de orden público, y tanto si el matrimonio ha sido religioso, no tiene por qué ser católico, también puede ser conforme a las otras confesiones reconocidas en España, como cualquiera que sea la forma, se puede producir la ruptura matrimonial, se pueden pactar también estos pactos. En el ámbito personal los pactos son múltiples y algunos que pueden hasta chocar, pero por ejemplo se ha discutido si sería admisible la exclusión de la paternidad, es decir, porque uno de los cónyuges sufre algún tipo de enfermedad y no quieren tener hijos para que no herede esa enfermedad. Claro, esto es
contrario al derecho a tener hijos. Ciertamente, también se puede decir que sabedor, claro, siempre que sea previo, pues que no se pueden tener hijos, que no hubiera contraído matrimonio. También hay circunstancias, por ejemplo, cuando se trata de actores o otras funciones, el que no se puedan tener hijos, incluso relaciones, durante el tiempo de grabación de la película, para que pueda acabar la grabación. Es decir, hay toda una serie de pactos, sí, de carácter personal que son bastante chocantes. Yo cuando los leía pensaba, bueno, este no es el matrimonio que uno concebía, pero bueno. Pues ya, es que ya les vuelvo a decir, es que estos no son pactos para jóvenes de 20 o 25 años, estos son pactos para, bueno, más bien, también otro pacto habitual es que en el caso de que se produzca la ruptura matrimonial no se va a expresar la causa sino por desavenencias matrimoniales, es decir, para no decir que es un drogadicto, un alcohólico, en fin, toda otra serie de cosas. Esto yo creo que sí sería admisible, porque bueno, lo que se trata es la ruptura y no hay por qué más. Cuando en el derecho español a los 3 meses se puede producir la ruptura, me acuerdo que había un italiano, Crisafulli, que no admitía el matrimonio ad tempus o temporal. Este no es temporal, pero bueno, a los 3 meses ya se ha producido la ruptura, un poco temporal si así no. Pero vuelvo a repetir, estas causas, que cuando en el derecho español ni más no se tiene que expresar la causa de la ruptura, pues sería admisible decir, bueno, por desavenencia sin explicitar la causa. La lista de cuestiones personales sería interminable, todas las que les parezcan a ustedes. También, para no hacer esto excesivamente largo, la mayoría de las causas para una concepción tradicional del matrimonio resultan en una aseveración suave, en fin, un poco fuera de lo que es el matrimonio habitual. Lo vuelvo a repetir, es que efectivamente, como ha dicho algún autor, es que ya no es el matrimonio clásico, Yo recuerdo una definición del matrimonio, por lo menos en España, absolutamente inexacta, pero cuando yo estudiaba, tan concisa como precisa. El matrimonio es uno con una y para toda la vida. Esto es lo que decía un conocido catedrático de una obra más conocida todavía. Hoy es absolutamente inexacto. Ya no tiene que ser uno con una, ni tiene que ser para toda la vida. Ya digo, si a los 3 meses te podrás divorciar, casi mientras te da tiempo de dar la vuelta a la vivienda familiar, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, es que es algo que contradice totalmente la tesis también del célebre Antonio Chico italiano, de que está más cerca del imperativo y lo restrictivo cuando realmente todo es susceptible de él. ¿Qué más cuestiones se podrían decir de estos pactos? Pues en fin, ya para ir acabando, se solemnizan estos pactos antes del matrimonio, incluso después del matrimonio y al cabo de los años, 5, 10, 50, 45, o celebran las bodas de oro, pero al poco tiempo ya están cansados, quieren exigir el cumplimiento de estos pactos. Puede exigirse directamente el cumplimiento, se tienen que incorporar al convenio regulador. Este convenio regulador requiere un nuevo consentimiento que no es el que se prestó inicialmente a los pactos en previsión de la ruptura. Yo personalmente he sostenido, y sigo sosteniendo, porque nadie me ha convencido todavía de lo contrario, que el pacto en previsión de la ruptura, que luego, en parte, por no decir que en todo, pero vuelvo a repetir, el pacto en previsión de la ruptura efectivamente se puede celebrar también cuando se van a tener hijos, y en este pacto en previsión de la ruptura se puede pactar sobre la custodia de los hijos, las pensiones a los hijos, todo esto se puede pactar, pero evidentemente cuando el divorcio es notarial no puede esos pactos ejecutarse. Por eso yo siempre he sostenido que los pactos en previsión de la ruptura, cuando se tienen que exigir y se incorporan al convenio regulador, hay una mutación del título, es decir, requeriría un nuevo consentimiento. Puede decirse, bueno, entonces ¿para qué los solemnizaron? Bien, pues efectivamente, esto nuestro Tribunal Supremo ha dicho que estos pactos en previsión de la ruptura, y con mayor motivo incluso los acuerdos privados, incluso antes de ser homologados, serían exigibles. Otra cuestión es que la otra parte se puede oponer, es decir, no, es que esto... Pero si no hay oposición, por ejemplo, los pactos en previsión de la ruptura de 2 personas que los solemnizaron en previsión de unas circunstancias que aunque han cambiado, ninguno de ellos tiene interés en hacerlas valer, pues efectivamente puede exigirse el cumplimiento de, hoy vamos al notario y que se me adjudique ya el uso de la vivienda, cuando tenemos varias viviendas y se había acordado que la vivienda tal sería para uno y la otra para el otro, pues se puede exigir. Puede ser también el caso de que se tenga la farmacia
lo que es la farmacia, el título lo tiene uno de los cónyuges, pero el local en el que se asienta la farmacia es del otro, y se ha pactado que mientras esté con esta actividad farmacéutica o el profesional abogado, médico, que, pues efectivamente eso también sería exigible, o por lo menos no sería exigible que el titular del local exija al abogado, al farmacéutico boticario que se vaya porque el local es suyo y se ha producido la ruptura. Esto sería perfectamente factible. Pero en todo caso, entiendo yo que requiere de una mutación, es decir, el pacto en previsión de la ruptura no es el propio convenio regulador. El convenio regulador exigiría en su momento la mutación, puede evidentemente acudirse a la autoridad judicial diciendo, oiga, yo pacté esto y ahora se me exige, pero si voluntariamente lo solicitan, ya digo, incluso aunque sea documento privado, pues nuestro Tribunal Supremo ha emitido su ejecución. Para concluir, y aunque salga un poco, pero como en el derecho catalán es posible, en el derecho español no, en el derecho catalán, quizá no lo sepan, pero o sí, se admite la sucesión contractual. En el Código Civil español, no. En el derecho español solo cabe el testamento, la ordenación unilateral, pero en el Código Civil catalán, de siempre, igual que en el derecho alemán, más restringidamente en el derecho catalán, cabe la sucesión contractual. Es decir, solo entre la familia. Algún autor propugnaba que fuera más amplio, pero de momento solo entre la familia, muy amplia, porque incluso se admite que este pacto lo puedan celebrar dos cuñados, es decir, cuando por ejemplo se dedican a la administración de la empresa, los hijos no, y ellos sí, pues lo puedan celebrar esos cuñados. Cabría el supuesto, como caben los capítulos matrimoniales, que también pueden ser, es decir, los capítulos matrimoniales, como saben, es el pacto que se otorga antes o después del matrimonio, también escritura pública, aquí con carácter constitutivo, pero los pactos en previsión de la ruptura puede ser una escritura solo para ellos o también puede ser la misma escritura de los pactos capitulares. Y estos pactos capitulares podrían contener el régimen económico del matrimonio, por ejemplo, pactar que en lugar de los gananciales o un régimen de comunidad sea un régimen de separación o un régimen de participación al estilo alemán. O en el derecho español cabría un régimen absolutamente atípico. Otra cosa es que la mente humana logre un régimen que no se parezca a alguno de los ya regulados positivamente. Podría contener este pacto capitular también el pacto en previsión de la ruptura y podría además contener un pacto en previsión de la ordenación de la sucesión. Es decir, que cabría que previamente a la celebración del matrimonio estuviera perfectamente organizada la vida familiar mientras dure, en el caso de la ruptura y en el caso de que afortunadamente fallezcan el matrimonio, la ordenación de la sucesión. Esto ya digo, sin perjuicio de que pueda haber preguntas, serían las cuestiones básicas más esenciales sobre las dos materias que se me había pedido. Pues muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias.